Poner la palabra del Señor, Dios te use en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor en esta mañana? Qué hermoso, hermano, poder estar en este lugar y especialmente en esta iglesia. Gracias al pastor también por abrir las puertas y poder recibirme en esta mañana. Siempre que estamos un domingo en la mañana en la iglesia con los hermanos, yo creo que siempre es el momento especial para poder abrir nuestro corazón y poder dejar que el Señor ministre nuestras vidas, hable a nuestras vidas y de esa manera poder nosotros entonces renovar nuestras fuerzas para la próxima semana y poder seguir obrando en el Señor. Les traigo saludo de la isla de Cuba. Cuba es una isla muy especial, es una isla muy bendecida por Dios. La gracia del Señor está sobre nuestra nación. Pero también es bueno que ustedes puedan conocer que la isla de Cuba está pasando por uno de los momentos más difíciles de toda su historia. Estamos hablando de muchísimos años de historia. Cuba tiene 500 años de historia, pero el último año y especialmente este último semestre ha sido la temporada más difícil de toda su historia. Estamos hablando de que el país está bajo una de las crisis más fuertes que usted pueda imaginarse. $1 en Cuba cuesta en estos momentos 500 pesos cubanos. Y esa inflación ha sido un impacto muy fuerte para la familia cubana. De modo que hay muchos cubanos que se han ido a otras regiones. El país está bajo una situación ahora mismo. Hay una epidemia en la ciudad de La Habana y en otras provincias del país donde muchas personas están con un dengue y muchas personas están teniendo diferentes tipos de enfermedades. Se cree que hay 9 virus que están proliferando en todo el país. Pero a eso le suma que no hay medicamento, no hay una asistencia rápida para poder solucionar ese problema. Sí, los alimentos han aumentado extremadamente de precio. Y unas circunstancias, yo creo, de las más complicadas que pueda tener cualquier nación. Así está nuestra nación en este momento. Una situación bien, pero bien difícil. Hace apenas unos días, para ya poner el último sello a la situación de Cuba, pasó un huracán de categoría 3 sobre la zona oriental y las 5 provincias orientales quedaron afectadas. Todas las provincias fueron anegadas en agua, destrucción, póster caídos, árboles, casas destruidas. Las imágenes son impresionantes. Esa es la situación del contexto que tiene la nación de Cuba en este momento. Pero en medio de todo eso, a pesar de que estamos viviendo bajo esas condiciones tan difíciles, Dios ha levantado un pueblo que le alaba, le glorifica y exalta su nombre con todo poder. Aleluya. La iglesia en Cuba va contrario a cómo va la nación. La nación va en decadencia, la iglesia va creciendo. La iglesia va desarrollándose. En circunstancias tan complicadas y tan difíciles es casi imposible hacer muchas cosas, pero en circunstancias como esa hay un pueblo que desafía todas esas circunstancias y alaba al Señor, glorifica a Dios. La gente viajan desde kilómetros distantes a pie, vienen a alabar al Señor. Nuestros cultos están llenos de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la manifestación de la presencia del Señor. Hemos podido ver milagros extraordinarios de parte del Señor y hemos podido ver cómo Dios en medio de esas circunstancias nos bendice. Saben, Dios le dice a Israel en un momento determinado, Dios le dice a Israel: yo te traje a este desierto para probarte. Y de hecho nosotros hemos estado en un desierto y el desierto para nosotros ha sido prolongado porque ya llevamos más de 60 años en este desierto. Pero hemos entendido que el Señor nos ha probado porque Dios tiene algo especial para esta nación. Y yo creo que en los últimos tiempos Dios va a hacer una obra tan poderosa que Cuba va a poder ser levantada y su gracia y el poder de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Por eso, hermanos, nosotros estamos haciendo la obra en aquel lugar. Yuri, ese era uno de nuestra gente allí, ahora ha sido enviado acá a Panamá para trabajar porque es la promesa también que Dios le ha dado a los cubanos. Dios nos ha dicho a través de muchos profetas que han hablado
Dios ha dicho, los cubanos van a ir a todas las naciones de la tierra para poder compartir la palabra del Señor. Y así como son los panameños, que es, ¿verdad?, una mezcla de razas y una mezcla, ¿verdad?, de diferentes culturas, también sucede en nosotros allá en Cuba. En Cuba tenemos casi la misma característica. Los cubanos tenemos diferentes tipos de matices en cuanto a la raza, y eso hace también que podamos conectarnos con las demás naciones. Aunque en la obra misionera no importa de qué tribu, de qué nación, de qué lengua tú vienes, lo importante es que seas un proclamador de la palabra de Dios, y eso es suficiente para que Dios empiece a tocar las armas y hacer la obra del Señor. Así que Dios se está moviendo con poder en nuestra nación y está haciendo cosas pero muy interesantes, las cuales yo creo que nosotros de alguna manera en algún momento vamos a recoger casi todo el fruto, ¿verdad?, de lo que hemos estado sembrando por muchos años. Yo quiero hablar de la palabra del Señor. Yuri me presentó ya. Soy pastor en la ciudad de La Habana. Tengo una iglesia en la ciudad de La Habana, en un barrio que se llama Luyanó, uno de los barrios más complicados de la ciudad. Allí Dios nos llevó hace 20 años y empezamos a hacer una labor con los niños de aquella comunidad. Los niños juegan en las calles y empezamos a trabajar con esos niños, y de ahí partió entonces nuestra iglesia. Traíamos los niños y los niños evangelizaban a sus padres, a su familia, y de esa manera nuestra iglesia comenzó a crecer. Así que entendemos también que las nuevas generaciones forman parte del plan de Dios. Dios utiliza a los niños de una manera sobrenatural. Cuando nos enfocamos a que hagan la obra del Señor, Dios los usa poderosamente, y hemos tenido el testimonio de niños en la congregación que han traído a toda su familia, y ellos ahora sirven como líderes dentro de la iglesia. Y todo empieza con un niño que se le lleva la palabra, y ese niño hace la obra de Dios. Por eso en nuestro enfoque, nuestro trabajo es muy especial con ello. Traemos muchos niños, casi todos los domingos traemos muchos niños a la iglesia, y de esa manera hacemos la labor. Además de eso, trabajo en una provincia que se llama Artemisa. Esta provincia es aledaña a la ciudad de La Habana, y esta provincia es una nueva provincia en la parte geográfica del país, pero también en esa provincia tenemos un nuevo distrito. Nuestro distrito está ahí formado hace 3 años. Comenzamos este distrito que estaba unido con 2 provincias, Pinar del Río y Artemisa. Y hace solamente 1 año y medio se determinó separar estas 2 provincias y dejar solamente Artemisa. Ahora yo soy el presbítero ejecutivo de la provincia de Artemisa. Esta provincia tenía solamente 16 iglesias, a pesar de que estaba cerca de La Habana, una provincia que se había quedado atrasada en el evangelismo. Y nuestra proyección con esta provincia es la plantación de nuevas iglesias. Y ahí estamos enfocados, trabajando en esa área. Desde la región donde estamos, visitamos esos lugares, y desde allí entonces empezamos a abrir campos misioneros. Tenemos muchísimo trabajo que hacer, tenemos muchos campos, muchos pueblos que no tienen representación evangélica, y allí nosotros entendemos que tenemos que hacer algo. Estamos hablando de que en los últimos 3 años hemos podido establecer 24 puntos de predicación, lugares donde ya hay una representación evangélica, y desde allí estamos haciendo la labor del Señor. Por eso yo creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer. Hemos movilizado la iglesia, porque yo entiendo también que si queremos ir adelante, el pueblo de Dios tiene que participar, el pueblo de Dios tiene que estar involucrado, y nuestra misión ha sido movilizar la iglesia. Y recuerdo la primera vez que hicimos esta movilización, trajimos a muchas iglesias, hicimos el llamado a la obra misionera, y ese día nos sorprendimos la cantidad de hermanos que estaban dispuestos a trabajar en la plantación de nuevas iglesias. Nosotros ni tan siquiera teníamos en cuenta, y muchos pastores tampoco tenían en cuenta, de que líderes que estaban sentados en sus congregaciones podían hacer esa labor, y de alguna manera sorprendente muchísimos vinieron allí al altar, se presentaron en el altar ministrando por ellos. Dios trajo esa bendición sobre sus vidas, y muchos de ellos están hoy en el campo misionero, trabajando en la obra del Señor, preparándose para hacer cosas lindas para Dios. Yo creo que eso es algo muy especial. Yo quiero pasar a la palabra de Dios, quiero dedicar un tiempo a la palabra del Señor. Creo que es lo más importante que estamos haciendo en esta mañana, el poder compartir y ser bendecidos todos a través de la palabra. Yo les voy a pedir a todos que busquen allí en la palabra del Señor, Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6.
Y el título que yo voy a tomar para compartir con ustedes es: ¿qué pide el Señor de nosotros? ¿Alguna vez te has preguntado qué pide Dios de mí? Dios tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí. Por eso ustedes ven que David, el salmista, decía: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y Dios, como tiene un plan con nosotros, es bueno que nosotros de alguna manera nos preguntemos en diferentes momentos qué pide el Señor de nosotros. Miqueas capítulo 6, en el versículo número 6, nos dice esa porción de la palabra: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y aquí está la frase de lo que el Señor pide: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que al compartir esta porción, todos los que estamos aquí hoy seamos edificados. Todos los que estamos aquí hoy seamos, Señor, bendecidos por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. El pasaje en su contexto nos está hablando acerca de un momento crucial en el cual el Señor está confrontando a la nación de Israel. Para este tiempo es bueno que conozcamos que la nación de Israel estaba dividida en dos reinos. El reino del norte era el reino que de alguna manera sus reyes desafiaron fuertemente al Señor. Lo desafiaron porque estos reyes empezaron a provocar a ira al Señor, desobedeciendo todas las cosas que Dios había orientado específicamente en su palabra. De manera que de alguna forma la nación estaba involucrada en algo que despertaba en algún momento de que el Señor tuviese que traer palabras confrontativas para ellos. De hecho, Dios estaba tratando por todos los medios de captar la atención de la nación de Israel. Antes que el juicio fuese decretado, Dios quería interactuar con ellos, quería que de alguna manera ellos pudiesen entender los planes y los propósitos del Señor. Pero aún en esta confrontación, Dios trata en esta ocasión al pueblo con ternura, porque una de las características del Señor para nosotros es que Dios siempre va a mostrar su amor por su pueblo. Aun cuando su pueblo puede estar en rebeldía, Dios siempre va a tratar de mostrar su amor hacia ellos, y con cuerdas de amor Él va a tratar de traerlos para que ellos se sometan al proceso de su voluntad. Por eso en ese capítulo 6, a partir del versículo 5, hay un llamado del pueblo al pueblo, y el Señor le dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. ¿Qué he hecho contra ti? Y le recuerda en este momento específicamente sobre el pasado, de cómo él había sido como en el pasado. Y dice: yo te saqué de la tierra de Egipto, te traje a tierra de bendición. Y el Señor le dice: no te envié solo, te puse líderes que pudieran guiarte. Y le dice: te puse a Moisés, te puse a Aarón y te puse a María. De manera que este liderazgo era el liderazgo que iba a estar orientando y guiando a la nación. Dice: no te dejé sola en el desierto, sino que fui contigo en ese desierto árido, en ese desierto difícil. Estuve contigo y te bendije de una manera especial. Fue una realidad. Dios bendijo a la nación de algo poderoso. Ellos todo el tiempo tuvieron la provisión, la bendición, la gracia de Dios, la compañía de Dios. Dios peleó sus batallas, les ayudó en medio de las circunstancias que ellos estaban. Por eso el Señor le dice además, trae a la memoria también cuando iba saliendo del desierto. Dice: pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balak, rey de Moab.
Y lo que había aconsejado este rey cuando vio el impulso que traía esta nación y la bendición que tenía esta nación, este rey había hecho un plan para que la nación fuese maldecida. Y dice allí el Señor que él, cuando había un plan contra la nación, dice: yo levanté en aquel momento, y dice la palabra del Señor allí, yo levanté a Balaam y le di palabras exactas para que no maldiciera al pueblo, para que no maldijera al pueblo. Él le estaba dando instrucciones exactas de cómo él quería que la nación pudiese estar, pues la nación pudiese andar. Y él dice: para que conozcas entonces las justicias de Jehová, de cómo el Señor te ha tratado. En esas palabras del Señor para la nación también le da una respuesta a Dios. Y la respuesta que le da la hace en forma de pregunta, y al menos le hace al Señor 4 preguntas. Y le dice al Señor: ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es la primera pregunta que hace. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Fueron las 4 preguntas que formula específicamente Israel con respecto a Dios. Y yo creo y entiendo, hermanos, que esas 4 preguntas estaban marcadas fundamentalmente en un error que siempre cometemos los hombres. Pensamos que podemos traer el favor de Dios con nuestras obras. Pensamos que haciendo cosas podemos de alguna manera aplacar la ira del Señor. Y eso era lo que pasaba en este momento. Esto era lo que de alguna manera se estaba manifestando. Esto era lo que ellos estaban transmitiendo. Ellos estaban de alguna manera enfocados como mismo practicaban en el paganismo. Ellos estaban tratando de hacer algo para poder aplacar la ira del Señor. Con frecuencia, muchas veces los creyentes pensamos de la misma manera. Con frecuencia los creyentes pensamos que tenemos que hacer algo para que Dios entonces comience a actuar o trabajar a nuestro favor. Con frecuencia pensamos que si nos revolcamos en el pecado y hacemos cosas, si yo vengo y a veces hago algún acto, puedo tratar de resolver mi problema en medio de la situación que tengo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que el favor de Dios nunca lo vamos a alcanzar a través de las obras. Nunca podremos alcanzar el favor de Dios por las obras. Dios nos amó a nosotros, nos amó a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos en el mundo revolcados en el fango, ya Dios nos amó. Dice: Cristo murió por nuestros pecados. Aleluya. El sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesús tiene un alcance para las futuras generaciones. Cristo murió por todos los hombres. Y cuando estaban en su condición pecaminosa, ya Cristo había estado dispuesto a hacer una obra especial por todos los hombres. Por eso no podemos nosotros pensar que vamos a traer la bendición sobre nuestra vida haciendo cosas para el Señor. La misma pregunta la hizo el carcelero de Filipo. En aquel momento, en aquella escena, ustedes la conocen muy bien. En aquella escena, cuando aquel carcelero vio que los presos, para su pensamiento, se habían escapado, él le hizo una pregunta a Pablo. Él le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y nosotros sabemos que para ser salvo no tenemos que hacer absolutamente nada. Para ser salvo, lo único que hay que hacer es creer. Simplemente. Es tan sencillo que muchas veces a la gente le cuesta trabajo pensar que de esa manera pueden alcanzar la bendición y la salvación. Pero es muy sencillo de parte de Dios. Dios de alguna manera nos hace a nosotros reflexionar en el pensamiento para que nosotros nos dejemos simplemente alcanzar bajo su bendición. Así que entendemos que a través de las obras nunca podremos alcanzar el favor de Dios. Pero sí, de alguna forma la palabra nos enseña y nos dice que hay algo que nosotros debemos de hacer.
Y lo está marcado fundamentalmente en lo que el Señor le contesta cuando ellos hacen esa pregunta. El Señor le dice: Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Y la frase dice: solamente. Olvídate de los sacrificios. Olvídate de las ofrendas. Olvídate de las cosas que tú en algún momento vas a presentar. Él le dice: solamente. Y ese solamente marca una pauta muy importante, porque Él le dice: solamente actúa con justicia. Y el actuar con justicia es muy importante, porque el actuar con justicia nace especialmente en el hogar. Desde el hogar, cada uno de nosotros tenemos que ser formados en actuar con justicia. No hay lugar donde se cometan más actos de justicia que en un hogar donde están proliferando las personas. A veces suceden cosas dentro de la familia. Y eso que sucede dentro de la familia, Dios de alguna manera, y para eso tenemos nosotros la instrucción en la palabra de Dios, el hecho de poder cuidar nuestra familia. Como hombres y líderes, los que hemos formado una familia, nuestra responsabilidad netamente es tratar de transmitir a nuestros hijos un legado donde podamos sembrar en ellos no solamente el hecho de servir al Señor, sino también el hecho de que nosotros debemos actuar y vivir bajo este mundo, bajo esa justicia. La justicia no es más que la unión de todas las virtudes. El amor, ¿verdad? Las relaciones entre nosotros, el actuar con honradez, el poder actuar justamente en un momento determinado. Donde hay batallas, donde hay luchas, donde hay pleitos, donde hay conflictos. Allí en esa relación, cada uno de nosotros tenemos que tratar por todos los medios de mantener esos actos de justicia y elevar especialmente la gracia del Señor. Cuando ustedes ven los clanes familiares en Israel, ¿cuántos conflictos tuvieron que enfrentar estos clanes familiares? Situaciones adversas que se levantaban entre ellos. Y una y otra vez Dios le hablaba a la nación para que ellos de alguna manera pudieran entender cómo es el trato, cómo es la relación que tiene que estar entre ellos. La nación de Israel trataba, al menos en este pasaje se puede notar, ellos trataban de una manera muy fría a las personas, a los extranjeros, a los desvalidos, las mujeres y una serie de cosas que ellos representaban en su andar que violaban los patrones de justicia de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos que revisar esos patrones de justicia del Señor y pedirle al Señor que nos ayude en cada cosa que nosotros tenemos que determinar hacer. Cada cosa que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra gente, tenemos que hacerlo pensando especialmente en esto. Hay un viejo refrán de los antiguos. Los antiguos decían: yo soy pobre, y lo decían con mucho orgullo. Ellos decían: yo soy pobre, pero soy honrado. Y se lo decían a la gente con orgullo. Porque ellos sabían que el hecho de la honradez era algo tan importante que te iba a permitir a ti, donde quiera que tú te desarrollaras, mostrar ese acto y esa relación de justicia con los demás. Por eso es tan importante que nosotros entendamos eso. Que los pleitos y los conflictos que en algún momento se puedan levantar en el hogar, cada uno de nosotros tengamos que someterlo al escudriño de la palabra, que tengamos que en la palabra entender lo que Dios está orientando, lo que Dios está diciendo y enmendarlo. Porque nos ha dado herramientas poderosas, nos ha dado armas, dice la Biblia. Nuestras armas son poderosas en Dios porque destruyen fortalezas. Y una de las que nos ha dado poderosa es el perdón. ¿Quieres resolver un problema? La Biblia dice: la blanda respuesta aplaca la ira, y utiliza simplemente la palabra perdón. Simplemente dile a alguien: perdóname. No va a suceder más. Simplemente di esa frase para que tú entiendas cómo se derriban todos los argumentos. Pero que sea real, no, algo que sea sincero, que sea genuino. Que podamos nosotros decirlo con palabras genuinas, verdaderas. Y de alguna manera esos actos de justicia se van a manifestar y podremos ver la mano del Señor.
Por eso el profeta le responde a Israel y le está diciendo: solamente actúa con justicia. Solamente haz esos actos buenos. Olvídate de tu sacrificio. Haz actos que sean poderosos para el Señor. Lo segundo que le dice: ama la misericordia. Y al amar la misericordia es algo muy importante, porque todos los que estamos aquí hoy tendremos la oportunidad de hacer misericordia con otro. Primeramente porque Dios fue quien hizo misericordia con nosotros. Dice: Él nos amó cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en el pecado. Él nos amó, hizo un acto de misericordia por nosotros. Todas nuestras deudas fueron canceladas. El Señor nos perdonó. Y la Biblia dice: tomó todos nuestros pecados, los echó al fondo del mar y no se acordará más de ellos. No se acordará más de ellos. Ese es el actuar con misericordia. Y a Dios le gusta que nosotros podamos actuar con misericordia. Hay un pasaje en la palabra del Señor que está muy alineado con esto, y este pasaje se encuentra en Lucas capítulo 10 del versículo 31 en adelante. Es cuando el Señor nos cuenta acerca de la parábola del buen samaritano. El Señor lo hace específicamente en una controversia con uno de los principales, con uno de los que enseñaban al pueblo. Y este hombre, dice la Biblia, para justificarse a sí mismo, le preguntó al Señor: ¿quién es mi prójimo? Y de allí nace, desde esa frase, nace esta parábola. Yo digo que es una de las enseñanzas más importantes de la que dio Jesús. Porque Jesús le habla principalmente tocando una historia que pudiera ser una historia hipotética, o pudiera ser algo que podía suceder en el camino, o algo que había sucedido en algún momento, pero que Jesús quería enseñarlo para realzar algo espiritual que quería que el pueblo pudiese tener en su corazón. Y por eso Jesús dice: un hombre transitaba de Jerusalén a Jericó. Y el camino de Jerusalén a Jericó era un camino peligroso, porque el camino de Jerusalén a Jericó estaba lleno de cuevas a su alrededor, y se escondían allí los maleantes. Y los que peregrinaban en ese camino, estos maleantes los asaltaban y los dejaban en el camino medio muertos. Y Jesús, usando la historia de lo que está pasando, la enseñanza de lo que está pasando en aquel lugar, Jesús entonces comienza a contar la historia. Y dice: este hombre transitaba y fue asaltado y fue dejado en el camino medio muerto. Y él dice: y pasó por ese camino, dice, un sacerdote. ¿Sabe? La ley estipulaba que un sacerdote, si encontraba a alguien, tenía que hacerle un acto de misericordia. Tenía que ayudar a la gente si se encontraba en el camino. Lo que pasa es que el pasaje dice que el hombre estaba como muerto. Y este hombre tuvo dos pensamientos, como a veces tenemos nosotros dos pensamientos cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Este hombre tenía dos pensamientos: si toco a ese hombre que está en el camino, me voy a contaminar porque no sé si está muerto. Y lo que determinó, dice, pasó de largo y lo dejó allí tirado en el camino. ¿Usted se imagina eso? Un hombre lleno de sangre tirado en el camino, y este que tenía que ayudarle no lo hizo. Siguió de largo. Jesús, contando la historia, dice: después de él venía un levita. Y un levita también es alguien que representaba al pueblo. El levita de alguna manera tenía un contacto muy especial con el pueblo, porque él tenía la responsabilidad de adorar y de poder llevar al pueblo a la adoración. Sin embargo, este hombre, tal vez pensando de que tenía un programa en el culto y que estaba apurado, dice: pasó también de largo. Qué tremendo. Pero el tercero, en la Biblia hay muchas triadas. Ese tercero marca algo muy importante también, porque dice: el tercero que venía no era ni sacerdote ni era levita. La Biblia dice: era ¿qué cosa? ¿Alguien lo sabe qué era? Era un samaritano. Una gente que no tenía reputación, una gente que no tenía valor social, una gente que los judíos no querían tener contacto con él. Y es posible que el que estaba tirado en el camino abrió el ojo, y cuando vio que era un samaritano, dice: me voy a hacer más el muerto, porque si el sacerdote y el levita pasó de largo, este me va a dar el último
Tiro de gracia, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia dice algo. Fue movido a misericordia. El pasaje dice, ama la misericordia. El samaritano amaba la misericordia, había sido movido a misericordia, y cuando vio al hombre tirado en el camino, lanzado en el camino, dice que el samaritano se acercó a él, dice, lo tomó, vendó sus heridas. Qué cuidado, qué tremendo eso. Es un hombre de visión, porque es un hombre que venía armado, venía preparado. Por si me encuentro a alguien tirado en el camino, yo vengo preparado para ayudarle, yo vengo preparado para levantarle. Y este hombre dice, vendó sus heridas, trabajó en él, dice, lo montó sobre su cabalgadura, dice, lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y en el mesón lo entregó al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué tremendo, qué impacto tan fuerte. ¿Qué imagen tiene que haber quedado en ese hombre que se había quedado lanzado en el camino y que alguien tuvo misericordia por él? Y Jesús lanzó la pregunta y Jesús dijo, ¿quiénes creen ustedes que fue su prójimo? ¿Alguien sabe quién es tu prójimo? ¿Saben quién es tu prójimo? El que está más cerca de ti, ese es tu prójimo. Tu hermano que está a tu lado hoy es tu prójimo. La persona que está más cerca de ti, a esa persona tenemos que nosotros, si está en necesidad, extenderle la mano. Aunque estemos apurados. ¿Sabe? Los pastores andamos muy apurados. Tenemos una agenda. Y nuestra agenda a veces no queremos violarla. Tenemos muchas cosas que hacer. Yo estaba así, tenía un día eso muy agitado. Tengo muchas cosas que hacer. Y ese día andaba yo bien apurado en la ciudad de La Habana, recorriendo las calles allí, haciendo cosas. Y había un hombre, un ciego, tocando su bastón en el piso. Y yo pasé, sentí el ruido del bastón, pero andaba tan apurado y pasé de largo. Y me pasó lo mismo, tenía dos pensamientos en mi mente. Yo decía, o voy al lugar donde voy o ayudo a este hombre. ¿Qué determinación voy a tomar? ¿Qué hago? Y había caminado ya como 5 metros y ese pensamiento lo tenía en mi mente. Y tuve que decir, bueno, estoy muy apurado, pero voy a regresar. Ese hombre necesita ayuda. Hay momentos, hermanos, en que tenemos que regresar. Hay momentos en que tenemos que ayudar. Y quiero decirle que cada uno de nosotros nos vamos a encontrar en muchísimos momentos de nuestra vida oportunidades para hacer misericordia, para ayudar a otra persona, para socorrer a otro, para poder extender nuestras manos. No estamos hablando de que tú tengas que darle recursos a alguien. Simplemente es que te detengas y que le muestre lo que sí nosotros tenemos en abundancia. Y es que le demuestres el amor cristiano. El amor cristiano es impactante. Simplemente acércate a una persona y extiéndele las manos. Dale un abrazo. Llega a tu casa hoy y abraza a tu gente, ¿verdad? Con los que a veces has tenido pugnas o con los que a veces has estado, abrázale, simplemente darle un beso. Eso es un impacto poderoso, eso es algo poderoso que toca el corazón de la gente. Y es lo que el Señor le dice a Israel, solamente haz misericordia. Mira cuántos hay en la nación desvalidos, cuánta gente tiene situaciones, cuánta gente tiene problemas. Sé movido por ellos, haz misericordia por ellos, haz algo por ellos. Lo tercero, el Señor le dice, solamente sé humilde para con Dios. Y aquí yo creo que nos toca muy especial a nosotros esa palabra. Porque los seres humanos nos cuesta trabajo mantener la humildad. Nos cuesta mucho trabajo ser humildes. La gente son arrogantes hasta de su miseria, hasta de su pobreza. Hay gente que tú le quieres extender la mano para ayudarlo y ellos no quieren. Yo tengo un amigo que su suegro estaba fajado con su suegro, tenía problemas con su suegro. Y el suegro se fue a Estados Unidos y el suegro se brindó para ayudarlo. Pero como él estuvo fajado siempre con su suegro, él rechazó la ayuda de su suegro. Y tenía tremenda necesidad. Y tenía a su esposa y a sus hijos pasando necesidad. Porque él decía, yo de él no quiero ningún dinero. No quiero saber de nada de él.
Y su pastor le tuvo que decir: mira, hermano, baja tu arrogancia, porque no es tu suegro, es Dios quien te está bendiciendo a través de tu suegro. Entiende que es el Señor el que está trabajando a través de él. Y entonces tenemos que nosotros trabajar muy profundo en nuestro carácter. Tenemos que nosotros hacer morir todas esas cosas terrenales en nosotros y pedirle al Señor que nos ayude a mantener la sencillez. Para Dios es muy importante que nosotros seamos primeramente humildes para con Él, para con Dios. Porque a veces mostramos arrogancia para con el Señor. Cuando no le damos gracias, cuando el Señor nos abre puertas, cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor trae sanidad, cuando el Señor trae cosas buenas. Yo creo, amados hermanos, que ustedes como panameños están muy bendecidos. Miren, yo he podido viajar a varios lugares, varios países. Yo no he visto una ciudad que tenga esos edificios que están acá. Ni tan siquiera en Europa lo hay. Eso que tienen ahí ustedes es una belleza tremenda. Eso es un símbolo de prosperidad grande que hay en la nación. La abundancia de alimento que tienen, la abundancia de ropa, la abundancia de tantas cosas, es para que los panameños estén todo el tiempo agradeciendo al poderoso por las bendiciones que le ha traído. Son grandes, son cosas buenas. Dios bendice esta nación, esta tierra de una manera muy especial. Por eso hay que ser humildes para con Dios y darle gracias todo el tiempo, reconocer su poder, su autoridad y cómo le está supliendo para que ustedes puedan estar bajo esa bendición. Como ejemplo de humildad tenemos a nuestro paradigma, Jesús. No hay otro como Él. No hay nadie que pudo reflejar la humildad como lo hizo Jesús. La Biblia dice, su primero es que se despojó de su gloria. Ese es el más alto de humildad de Jesús. Venir a la tierra, participar con nosotros, participar en la encarnación, hacerse hombre. La Biblia dice cuando fue introducido en la tierra, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, fue introducido en la tierra y estuvo entre los más humildes. Desde la cuna, que fue un pesebre, hasta su último día, que fue en una cruz, la peor de las muertes. Por eso Jesús mostró un ejemplo de humildad. Se lo transmitió a sus discípulos cuando discutían ellos sobre quién sería mayor en el reino de los cielos. Tomando un niño le dijo, sean como este niño. El que sea como un niño va a ser el más grande en el reino de los cielos. Hablando con sus discípulos sobre el servicio, dice, se ceñó de una toalla y dice, lavó los pies de ellos. El Señor dio un ejemplo de humildad y no solamente lo dio, sino que los dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro ejemplo, es nuestro paradigma. Todos los cristianos tenemos que tratar por todos los medios de imitar a Jesús. Los discípulos son imitadores de su maestro. Y como discípulos de Jesús tenemos que imitar a Jesús, portarnos humildemente para con Dios y para con los demás, para con nuestros hermanos. El apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Está en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y en ese capítulo Pablo habla acerca de la exaltación y de la humillación de Jesús. Y él dice que él se humilló y al humillarse dice que se humilló hasta lo sumo tomando forma de siervo. Tomó la forma de un hombre, el Dios eterno, el Dios de todo poder, el Dios de toda gloria, quien había hecho toda la creación. Él tomó la forma de una de sus criaturas. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y Cristo se hizo carne. Dice, el verbo eterno de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice aquí en ese capítulo de Filipenses capítulo 2, él está diciendo, dice, estando entre los hombres. Dice, tomó la forma de hombre y buscó entre los hombres la forma más humilde en la cual podía él en algún momento ser sacrificado. Y escogió la peor de las muertes. La muerte, ¿saben cuál? De cruz. La peor de las muertes. Quien era colgado en un madero, en una cruz, esa persona iba a sufrir. ¿Te has pinchado un dedo alguna vez? ¿Te han hecho el examen del dedo? Imagínate un clavo que atraviesa tu mano. El dolor que sufrió Jesús en la cruz. Dice que se humilló hasta lo sumo. Y por supuesto, cuando alguien se humilla hasta lo sumo, hay una recompensa grande de parte del Señor. Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó también. ¿Hasta dónde?
hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Así que Pablo dice, haya en ustedes ese sentir. Y nuevamente nos señala ¿a quién? A Jesús. Así que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nuestro orgullo personal y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a reconocer tu grandeza, ayúdame a reconocer tu poder, ayúdame a reconocer aún cuando me equivoco y tú a través de tu palabra corrige mis pasos. Eso nos habla, amado hermano, de humildad. Ayúdame también a aceptar cuando alguien me dice que estoy mal. No es difícil aceptarlo. Cuando alguien viene y habla con nosotros y nos dice palabras en las cuales tenemos que reflexionar, ayúdame a aceptar esas palabras y con humildad entonces pueda corregir mis pasos, pueda ir adelante haciendo tu obra y entonces lograr todos los propósitos que tú tienes para mi vida. Pero quiero decirte algo, hermano, solamente para poder llegar a este alto código de ética, nosotros lo necesitamos simplemente con la ayuda de Dios. Como hombre no podemos hacer estas cosas. Como hombre no actuamos, como hombres humanos en nuestra humanidad no podemos actuar con justicia, no podemos hacer obra de misericordia, no podemos ser humildes. Porque la naturaleza caída en el hombre le lleva a toda la posición contraria. Necesitamos todos los días la ayuda de Dios. Humillarnos delante de su presencia y reconocer que en esa presencia de Él entonces podremos ser bendecidos, reconociendo su poder y su autoridad. Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, en el versículo 23, nos habla sobre el fruto del Espíritu que debe manifestarse en nosotros. Con el fruto del Espíritu podemos manifestar la gracia y el poder del Señor también, porque es contrario a las obras de la carne. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con ese fruto, por supuesto, podemos alcanzar muchísimas cosas para el Señor. Por eso quiero que entiendas en esta mañana lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Entiendes en esta mañana qué pide el Señor de nosotros? Sencillo. Justicia, misericordia y humildad. Suficiente para que el Dios poderoso se comprometa contigo. Aleluya. Para que te acompañe en todos sus pasos. Para que pelee todas tus batallas. Para que te abra puertas donde quiera que tú vayas. Y para que su gracia te acompañe todo el tiempo. Aleluya. Ponte de pie en este momento, iglesia. Mientras reflexionamos en lo que el Señor quiere traer para nosotros. Mientras reflexionamos y le decimos al Dios poderoso, gracias, Señor. Porque solamente en ti está confiada mi alma. Solamente dependemos de ti, Dios. Solamente dependemos de tu gracia y de tu poder, de tu ayuda. Solamente, Señor, necesitamos que seas tú quien obres en medio nuestro. Que tú manifiestes tu gloria y tu poder. En el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir un momento, hermano, que estás aquí, que te acerques al altar por un minuto nada más. Que te puedas acercar acá al altar del Señor y que ante Dios pueda levantar tus